Hola amigos, ¿cómo están? Soy Said y hoy hablaremos sobre la célula. La célula es el bloque estructural fundamental de los seres vivos. Aquí podemos observar una escala de una célula. Nucleolo. El nucleolo es la región heterocromática más destacada del núcleo. Este está formado por proteínas y ADN ribosomal. Núcleo. Un orgánulo membranoso que se encuentra en el centro de las células eucariotas. En el núcleo celular se encuentra la mayor parte del material genético de la célula. Su principal función es el de proteger la integridad de estos genes y regular las actividades que tienen lugar en la célula y que determinan la expresión genética. Membrana nuclear. La envoltura nuclear es una doble membrana que delimita el núcleo de la célula. Sirve para separar los cromosomas del resto del contenido celular. Retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático puede ser liso o rugoso y en general su función es producir proteínas para que el resto de la célula pueda funcionar. El retículo endoplasmático rugoso contiene ribosomas, que son pequeños y redondos orgánulos cuya función es fabricar proteínas. Mitocondria. Las mitocondrias son los orgánulos celulares que generan la mayor parte de la energía química necesaria para activar las reacciones bioquímicas de la célula. La energía química producida por las mitocondrias se almacena en una molécula energizada llamada trifosfato de adenosina, ATP. Las mitocondrias contienen su propio cromosoma. Centriolo. Los centriolos son orgánulos tubulares que se encuentran en el citoplasma de las células animales, cerca de la membrana nuclear. Los centriolos tienen la función de organizar los microtúbulos, que son el sistema esquelético de la célula. Aparato de Golgi. Un cuerpo de Golgi, también conocido como aparato de Golgi, es un orgánulo celular que ayuda a la fabricación y empaquetamiento de las proteínas y los lípidos, especialmente de aquellas proteínas destinadas a ser exportadas por la célula. Lisosoma. Los lisosomas son orgánulos celulares unidos a la membrana que contienen enzimas digestivas. Son los encargados de reciclar restos celulares de desecho. Pueden destruir virus y bacterias invasoras. Si la célula es dañada y no puede ser reparada, estos participan en un proceso de autodestrucción conocido como muerte celular programada o apoptosis. Citoplasma. El citoplasma es el líquido gelatinoso que llena el interior de la célula. Está compuesto por agua, sales y diversas moléculas orgánicas. Algunos orgánulos intracelulares como el núcleo y las mitocondrias están rodeadas por membranas que los separan del citoplasma. Microtúbulos. Los microtúbulos son un componente del citoesqueleto con un papel crucial en la organización interna de todas las células eucariotas. Los microtúbulos intervienen en diversos procesos celulares que involucran desplazamiento de vesículas de secreción, movimiento de los orgánulos, transporte intracelular de sustancias, así como la división celular, y que junto a los microfilamentos y los filamentos intermedios forman el citoesqueleto. Además, forman la estructura interna de los cilios y los flagelos. Ribosomas. Un ribosoma es una partícula celular hecha de ARN y proteína que sirve como el sitio para la síntesis de proteínas en la célula. El ribosoma lee la secuencia de ARN mensajero y utilizando el código genético se traduce la secuencia de bases de ARN a una secuencia de aminoácidos. Membrana plasmática. La membrana plasmática, también llamada membrana celular, se encuentra en todas las células y separa el interior de la célula del ambiente exterior. La membrana plasmática se compone de una bicapa lipídica que es semipermeable. Esta regula el transporte de materiales que entran y salen de la célula. Las membranas son, en cuanto a su composición, elementos asimétricos, es decir, la composición lipídica y proteica de sus dos caras no es la misma. Toda bicapa lipídica está constituida por proteínas, hidratos de carbono y lípidos. Las membranas biológicas desempeñan 5 papeles relacionados entre sí. 1. Las membranas definen límites y sirven como barreras de permeabilidad. Definen los límites de la célula y limitan sus compartimientos. 2. Organización y localización de una función. En las membranas se sitúan proteínas específicas y por tanto son los lugares donde se realizan funciones específicas.
Sirven como sitio donde se localizan proteínas específicas, especialmente enzimas y receptores. 3. Proceso de transporte. Las proteínas de membrana regulan el transporte de solutos. Poseen proteínas de transporte que facilitan y regulan el movimiento de sustancias hacia el interior y hacia el exterior de la célula y de sus compartimientos. 4. Detección de señales. Las proteínas de membrana detectan y transmiten señales eléctricas y químicas. Las células reciben información de su entorno en forma de señales eléctricas o químicas que afectan a la superficie externa de la célula. 5. Comunicación intracelular. Las proteínas de membrana median en la adhesión celular y la comunicación célula-célula. Proporcionan mecanismos de contacto, comunicación y adhesión intracelular. Aquí podemos observar un microscopio electrónico de transmisión. Este es un instrumento científico con un peso aproximado de 1 tonelada y con una columna de alrededor de 1.5 metros de altura, donde se utiliza un alto voltaje para producir y enfocar un haz de electrones acelerados en alto vacío que al impactar en una de las caras de una muestra de tejido ultradelgada forman una imagen al emerger por la cara contraria. Con este instrumento, que alcanza aumentos de 1.000.000, hoy en día es posible ver desde los cromosomas y las moléculas de ADN hasta átomos con un poder de resolución de 0.2 nanómetros.